Queridos amigos del cursillo, del movimiento de cursillos de cristiandad, les damos un gran saludo de parte mía y de mis colegas que acá nos acompañan. En primer lugar, de Juan Carlos Nalbarte. Él ya está a puertas de convertirse en doctor en historia por la Universidad CEU San Pablo de Madrid. José Bellido, maestro en historia, compañero de estudios de la maestría de ambos y investigador también, profesor de la Universidad San Pablo, y el que les habla, cursillista y también maestro en historia y también candidato a doctor en historia por las universidades del País Vasco, César Vela. Bueno, en esta pequeña oportunidad queremos, compartirles un poco sobre lo que significa la independencia desde el punto de vista cristiano, ¿no? Lo que tiene que ver con la iglesia. Y simplemente yo quería comenzar diciendo que más allá de la independencia y la república, que puede ser una contingencia en la vida de una nación, o sea, una nación, un pueblo, cambia de forma política, si lo vemos a la luz de la historia constantemente. Reciente, vamos a tener 200 años que, hablando en términos históricos, comparándolo con Roma o con otras grandes naciones, no es absolutamente nada, ¿no? Lo que sí podemos decir es que el Perú como nación, como pueblo, nace a la luz del cristianismo, ¿no? Nace con el encuentro entre el mundo europeo y el mundo andino, a pesar de lo que muchos quieran decir y quieran negar. La partida de nacimiento del Perú se da en el siglo XVI, y a pesar de la diversidad, de los enfrentamientos, de la dominación, del odio, hubo algo específico que unió al Perú, que estableció su raíz, y eso fue el cristianismo. De hecho, el barroco, que es la expresión artística por excelencia de este periodo, es una expresión artística de crisis, de un periodo de crisis, no solo para América, que venía este proceso tormentoso y duro de fusión, sino para Europa, que estaba viviendo ese tiempo de guerras terribles de religión con el protestantismo y con el mundo musulmán. Ese tiempo terrible también de tensión ideológica y de las mentalidades al aparecer nuevos paradigmas científicos que chocan con algunos paradigmas filosóficos y cuyos problemas hasta ahora los vivimos, ¿no? Entonces, este arte, el barroco, que es la forma de ser de Latinoamérica, buscó la unión dentro de la diversidad. ¿Y cuál es ese marco que unía todo lo diverso? Justamente el cristianismo. Nosotros podemos ver en cualquier fachada de una iglesia barroca, podemos ver elementos totalmente disímiles, andinos, incluso sirenas que tienen que ver con la tradición mitológica griega, etcétera, y elementos evidentemente cristianos, pero todos están armonizados en un esquema en el que la fe y la coexistencia por la fe se privilegia. A pesar de que algunos discursos actuales que privilegian más bien el conflicto, como el marxismo en todas sus formas, y tendencias, ¿no? El marxismo cultural, etcétera, quieren mostrar una falsa expresión de resistencia y de violencia en el arte barroco. El arte barroco más bien favoreció el sincretismo, es decir, la existencia de imágenes, vestigios, formas culturales andinas que no fueron solapadas o ocultadas de manera crítica, sino abiertamente propuestas y aceptadas por la Iglesia, porque estaban dentro de ese paradigma conciliador, integrador. Y yo creo que eso es una de las cosas que tenemos que rescatar, más allá de la contingencia de la República, la independencia, hablando del pueblo y de la nación peruana es una nación católica. Incluso el catolicismo impregna a quienes no se asumen como católicos,
a quienes rechazan y son anticatólicos, en ellos vibra esa vena católica y cristiana, aunque no lo quieren aceptar. Y aunque quieren borrar ese vestigio a sangre y fuego, o con explicaciones, como ya he dicho, que favorecen el conflicto y la violencia. Eso es con lo que yo quería aportar, y doy el paso a Juan Carlos Narvarte, que nos va a dar un pequeño aporte. Buenas noches, amigos. Bien, yo quería resaltar el gran regalo que le dio a América la providencia de ser descubierta y conquistada por la corona de los reyes católicos, no por la corona castellana, ¿sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué fue un regalo de la providencia? ¿Y por qué podemos decir que el Perú se forjó en la fe? Se forjó con la fe y en la unión de dos mundos, ¿no? En la unión del mundo europeo y específicamente castellano con el mundo andino. ¿Por qué? Tal vez si nos hubieran conquistado otras potencias de la época no hubiera sido así, ¿no? ¿Por qué? Porque Castilla mantenía una lógica, una cultura política distinta a la de otras potencias, ¿no? En Castilla todavía se vivía la idea de imperialidad, ¿no? Todavía se vivía. Y todavía se vivía en la lógica de la cristiandad. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? La cristiandad, en un concepto algo amplio, podemos decir que es el orden social, jurídico, político, inspirado por el cristianismo. Es decir, cómo las sociedades se conforman atendiendo al evangelio, que es salvaguardado por la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, estas sociedades todos los aspectos de la vida de las personas tienen que ver con la religión. La religión es lo que articula todo. No hay una autonomía de la política o el derecho, por ejemplo, como la que vivimos ahora, sino que todo está inspirado por la religión, ¿no? Esta es la lógica de la cristiandad. Y vemos su mayor concreción en la historia en la época de la Edad Media, ¿no? Porque si queremos dar un concepto más específico, más estricto de la cristiandad medieval, ¿no? Que es lo que ahora llamamos Europa, ¿no? El conjunto de países, el conjunto de pueblos que tenían por autoridad espiritual al Papa y por autoridad política suprema al emperador, ¿no? Podemos decir que históricamente podríamos dar fechas de que empieza en el año 800, ¿no? Cuando Carlomagno es proclamado emperador, ¿no? Y hay una colaboración intensa entre la autoridad política y la autoridad religiosa, y que acaba luego en 1648 en la Paz de Westfalia, cuando se da un realce de la autonomía de la política, cuando los gobiernos deciden que el protestantismo es legítimo, ¿no? Y hay una paridad de cultos, tanto el catolicismo como el protestantismo. Al aceptar esto, la autoridad política se está poniendo por encima de la religión, ¿no? Y además está diciendo que si todos son iguales, siendo contradictorios, ninguno es verdadero, ¿no? Entonces, ahí se puede decir que terminamos de la cristiandad. Pero esta cristiandad, que era el conjunto de todos los pueblos europeos, va a ir secularizándose, ¿no? Va a ir perdiendo sus referencias religiosas en un proceso que ha sido llamado por muchos modernidad, ¿no? Para ello les recomiendo mucho que lean el libro de Carlos Valverde, perdón, Génesis, Estructura y Crisis de la Modernidad. Entre otras cosas que se pueden leer. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que empieza a haber un proceso de secularización, que ya lo notamos hacia el siglo XIV, se intensifica en el siglo XV y en el siglo XVI ya es muy importante, ¿no? Hay un proceso de pérdida de las referencias culturales. Y en lo político también ocurre lo mismo. Podemos decir que los pioneros son los franceses, ya en el siglo XIV, en la época de Felipe el Hermoso, ¿no? Felipe el Hermoso de Francia, o Felipe el Bello, en la que quiere haber una autonomía de lo político, ¿no? En la que ya la autoridad no se va a sustentar por una misión espiritual, que es la que le da la legitimidad, sino que la autoridad quiere tener un derecho propio. Dicen, no, mi derecho viene de Dios, y yo quiero ser el soberano, es decir, que no haya ningún poder por encima mío, ni ningún poder por abajo, que yo sea el que decida todo, y empiezan a someter a los señores feudales, y empiezan a concentrar el poder en sus personas, ¿no? Con una lógica ya de jurisdiccionalista,
en vez de la lógica espiritual que guiaba lo político en la cristiandad, ¿sí? Mientras esta lógica nueva, esta lógica de la monarquía que va a decantar en el absolutismo, va arrastrando a todos los países de Europa, España mantiene la lógica de la imperialidad, mantiene la lógica de una misión espiritual. ¿Y por qué? Porque España vivió un proceso muy largo y muy importante, y es en el que se forja su etos, en el que se forja la esencia de la hispanidad, que fue la Reconquista. Recordemos que en el año, o sea, en el siglo XIX, en 1811, ¿sí? Es invadida la península ibérica por los maometanos, ¿no? que llegan por el norte de África, y se destruye el reino visigodo de Toledo, que eran reyes católicos, etc. Entonces los cristianos se van a ver dominados por los maometanos. Pero va a haber surgir focos de resistencia contra los maometanos, se van a formar reinos y van a empezar una lentísima guerra para recuperar las tierras que antes habían sido cristianas de las manos de los seguidores de la secta de Mahoma. Entonces, este proceso dura 8 siglos, ¿no? Desde 1832, en la batalla de Covadonga, hasta 1492, cuando el último rey de Granada, Boabdil el Chico, es expulsado de la península ibérica. Entonces, se forja el espíritu de la hispanidad en estos 8 siglos, ¿no? Cuando, o sea, todos eran católicos en Europa, pero lo vivían constantemente, porque eso era lo que los distinguía de los enemigos, ¿no? Entonces, el espíritu católico y la doctrina católica y la fe está mucho más impregnada en España que en otro lado. Y por eso es que se mantiene esta idea de la imperialidad. Y como ya les dije, mientras que en Europa todos se arrastran a esta lógica moderna, ¿no? De una política sagrada de la religión, en la que la política se entiende en sí misma, es autorreferente, vemos que en España se mantiene la idea imperial, la idea del imperio, la idea de la cristiandad, tanto así que ha sido llamado por muchos el imperio hispánico como una cristiandad menor. Entonces, cuando se incorporan los reinos del Perú a la corona hispánica, ¿no? Se incorpora a una entidad política que todavía mantiene esta lógica, esta lógica. Y eso ha sido providencial porque tantas glorias le ha dado al Perú, ¿no? Y ha forjado su identidad, ¿sí? Creo que podríamos seguir hablando más, pero como el tiempo es corto, quisiera darle la palabra a el profesor José Luis Bellido. Muchas gracias, amigos. Buenas noches con todos. Siempre es un gusto compartir espacios comunes con tan entrañables compañeros y amigos también. Siguiendo la línea de la identidad, pues la identidad peruana, que es la peruanidad, básicamente tiene sus orígenes no solamente en el carácter, bueno, en sí en el carácter mestizo, pero tiene su origen tanto en las costumbres y en las tradiciones andinas como en la espiritualidad o las costumbres hispanas, ¿no? De allí surge el carácter identitario del peruano. Pero este carácter identitario del peruano no es una idea abstracta, sino que se vive en la cultura misma, ¿no? En la cultura, en las tradiciones, en las costumbres, y especialmente en dos pilares, diría, fundamentales, que es lo que nos hace posible hablar de identidad, que es el aspecto moral y el aspecto espiritual, ¿no? Este aspecto moral y espiritual tiene una rica fuente, que es el cristianismo en sí. De manera que cuando uno repasa históricamente el Perú, por ejemplo, ¿no? Este cambio que hay entre el virreinato a la república involucra un cambio de instituciones, es decir, de forma, pero no de fondo, no de contenido, no de sustrato. Y en ese cambio que hay de carácter político, digamos así, en la forma de organización política del virreinato a la república, mantiene la identidad comunitaria, que es el carácter religioso, ¿no? Los peruanos, en el tránsito que hay de las independencias, en la forja que hay de la Constitución incluso, no dejan de reconocer que el mismo fundamento de su actuar, de su vida familiar, de su vida social, va a estar impregnado con la tradición católica, ¿no? Es lo que podemos hablar como una ciudad católica peruana, como también puede hablarse como una república católica peruana. No es de más mencionar, digamos, dos personajes interesantes que en ese tiempo defendían este orden, ¿no? Especialmente José Ignacio Moreno, un guayaquileño sacerdote de la época, y el padre José Mateo Aguilar.
¿por qué, digamos, recordar estos dos personajes? Diría básicamente por defender esta identidad católica mestiza del Perú, pero sobre todo defender la autoritas, ¿no?, de la iglesia, que personajes, digamos, políticos de aquellas épocas pues querían arrebatarlas, tanto en la corriente libertadora del norte con Bolívar, como en la corriente libertadora del sur. Y estos dos personajes siempre tuvieron una defensa férrea de defender la tradición, especialmente la autoridad del Papa, ¿no? Es muy, digamos, interesante ver a José Ignacio Moreno o José Mateo Aguilar criticando, digamos, intervenciones regalistas o galicanas, ¿no?, en la iglesia peruana, ¿no? Por ejemplo, las posturas de Manuel Oranzo Vidaurre o la de Francisco Javier Mariátegui, ¿no?, que fueron políticos, juristas, ensayistas que querían, digamos, en el fondo, cambiar la identidad peruana, es decir, que se deje de tener una vinculación religiosa en las tradiciones y en las costumbres, y traer un aire de progreso, un aire libertario, de integración con otras formas de pensamiento, con otros tipos de vivencias, ajenas a la autoridad eclesiástica y ajenas también a la autoridad católica y la fuente moral que ahí también se vive, ¿no? Otros personajes también interesantes allí que resistieron la ola también pueden ser el obispo conocido ya por nosotros, que es el obispo Goyeneche, pero también otros obispos que durante los años que estuvieron como sacerdotes, digamos, también clamaron una defensa, ¿no? Puede ser el caso del Francisco Javier de Luna Pizarro, por ejemplo, ¿no? O el obispo Santiago Felan, o el obispo Charún, en Trujillo, ¿no? Agustín Charún, que también defendía un orden católico, ¿no? Esa misma tradición que se heredó de España, que se vivió, que se refleja en las ciudades y en las costumbres, merecía ser conservado. Y eso tenía un carácter fundamental, y el carácter fundamental era de ser un bien social, y así se reconocía. Incluso la religión era conocida hasta el siglo XIX, ¿no? Sobre todo porque había una comunidad allí fuerte en sus convicciones, reconocían a la religión, tanto en los medios de prensa escrita, en las obras, como un bien social de mayor jerarquía, ¿no? Incluso que ordenaba la política. Y en ese actuar de ordenar la política, ordenaba también la sociedad misma y por lo tanto los pensamientos y las acciones. De manera que el pensamiento de la sociedad, la boca de la sociedad, el corazón, el alma de la sociedad, se vivía desde un núcleo cristiano, ¿no? Es algo que se ha legado hasta la actualidad y creo que nosotros lo tenemos muy presentes, no solamente por las congregaciones, entre ellas la Compañía de Jesús, que ha abocado, digamos, muchos años, siglos, a la formación moral, intelectual de muchas generaciones, y que ese legado, que es el que tenemos ahora presente y que a veces también vemos arrebatado o amenazado, ¿no?, por algunos elementos, digamos, ajenos a las verdades o a la doctrina verdadera, ¿no?, y por lo tanto eterna, nos vemos obligados en defenderlo, ¿no? Creo que es muy, muy notorio, bueno, estos ya 200 o casi 200 años de conmemoración de la independencia, ver los fundamentos de nuestra identidad, ¿no?, sobre todo de nuestra cultura. ¿Dónde está el carácter básico que nos puede decir como peruanos? Que no creo que sea la libertad meramente, ni mucho menos las historias, ni mucho menos las convenciones, sino más bien el origen, ¿no?, por la cual todos vivimos una misma comunidad, que es la católica, ¿no? Bueno, para culminar, simplemente cerrando las ideas que hemos planteado y de paso agradeciendo a mis colegas, hay muchas formas de pensar en la peruanidad y pensar en la independencia, y casi todas las que nosotros escuchamos en los medios hegemónicos, digamos, o con mayor presencia son o circunstanciales, lindando en lo folclórico. O sea, lo peruano se diluye, se convierte en una camiseta, en el pollo a la brasa, en cosas totalmente buenas, pero no relevantes, o en asuntos totalmente forzados, ¿no? Por ejemplo, el gobierno actual está hablando de la peruanidad, ¿qué es lo que queremos ser, ¿no? O sea, un pensamiento totalmente constructivista, cuando todos sabemos que para saber lo que queremos ser tenemos que saber sobre todo qué somos, ¿no? Y qué hemos ido siendo, ¿no? Y el negar
los orígenes solo supone un trauma nacional. El negar y no respetar los orígenes o no reflexionarlos solo supone un trauma nacional, un salto al vacío, una actitud adolescente, inmadura, y que justamente nosotros los cristianos estamos llamados a evitar, llamando a la reflexión y haciendo ver a todos que nuestra identidad es una identidad cristiana, no es una identidad cristiana, y que realmente ese es el mayor asidero, más allá que del voluntarismo, la libertad en sentido puro o absoluta, que nos puede llevar a la anomia, ¿no es cierto? Ese es el verdadero asidero de nuestra nación. Otros países tienen otras identidades, tendrán otro discurso histórico, ¿no? Arabia, China, pero nosotros somos un país católico, somos un país cristiano y tenemos que vernos en esa línea. Bueno, eso es todo y espero que les haya parecido bueno y hasta otra oportunidad.